Buenos días, mi nombre es Fabián Angulo Ricardes de la materia de Derecho Internacional Público del grupo de 4A. El tema a abarcar es el de inmunidad jurisdiccional de los estados, fundamento y resolución. Como primer punto tenemos la inmunidad jurisdiccional de los estados. Pero, ¿cuál es su concepto? Bueno, este puede definirse como el atributo de todo estado soberano que impide que otros estados ejerzan jurisdicción sobre los actos que realice en ejercicio de su potestad soberana. ¿Y cuándo surge la inmunidad jurisdiccional de los estados? Bueno, esta surge cuando ante un tribunal nacional se presenta una demanda contra un estado extranjero o contra un organismo que le es dependiente, o cuando existe una pretensión de adoptar una medida coactiva. ¿Y cómo se reconocía la inmunidad anteriormente? Bueno, tradicionalmente la inmunidad se reconocía de forma absoluta, en la actualidad se concede de forma restrictiva. Ahora, como siguiente punto, tenemos el fundamento de la inmunidad de los estados. ¿De dónde proviene el fundamento? Bueno, la inmunidad de jurisdicción es resultado o consecuencia directa de la soberanía del Estado, la cual es un atributo esencial del mismo. Así, el fundamento de la inmunidad es la propia soberanía de los estados. Bueno, la soberanía debe ser entendida desde dos aspectos. El aspecto interno, el cual es la libre autodeterminación del Estado para regular su organización política, jurídica, social y comercial interna. El aspecto externo, la cual es la independencia y autonomía del Estado en sus relaciones con los demás miembros de la comunidad internacional. ¿Y qué implica la soberanía? Bueno, implica que ningún Estado tiene autoridad sobre otro. Entre pares no hay imperio. ¿Y qué abarca la inmunidad? Bueno, la inmunidad abarca al Estado mismo, su gobierno, las entidades que ejerzan prerrogativas del poder público, así como los objetos utilizados en el ejercicio de tal poder y los órganos estatales de las relaciones internacionales. Para ejemplificar lo anterior dicho, tenemos el caso de Alemania versus Italia, 2012. Este caso se centra en actos cometidos por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Los hechos son los siguientes. Después de la guerra, varios ciudadanos italianos y sus familias presentaron demanda ante tribunales italianos buscando reparaciones por los daños sufridos durante la ocupación nazi y por los trabajos forzados. En algunos casos, los tribunales italianos fallaron a favor de los demandantes y ordenaron que Alemania pagara indemnizaciones. Esto hizo que Alemania argumentara que tales decisiones violaban el principio de inmunidad soberana, que establece que un Estado no puede ser juzgado por los tribunales de otro Estado sin su consentimiento. Esto hizo que Alemania llevara el caso ante la Corte Internacional de Justicia en el año 2008, solicitando que se declarara que Italia había violado el principio de inmunidad soberana al permitir que sus tribunales fallaran en contra de él. La decisión que tomó la Corte fue a favor de Alemania, confirmando que los estados gozan de inmunidad jurisdiccional respecto a actos realizados en el ejercicio de su soberanía, incluso si estos actos son crímenes de guerra o violaciones graves de los derechos humanos. La Corte reafirmó que la inmunidad soberana es un principio fundamental del derecho internacional, que protege a los estados de ser juzgados por los tribunales de otro estado, sin su consentimiento. Este fue el caso presentado, el cual fue llevado ante la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias por la atención recibida. Esta fue mi presentación.